News, somos en Latinoamérica, donde está la noticia, allí estamos nosotros. Vamos, tal cual se lo anuncié en un principio, a evaluar esta noticia en Ecuador, la ciudad más peligrosa de todo el país, del mundo, hay quienes dicen. César García Vélez, contigo. Gracias, Andy. La anatomía de la violencia que ha vivido el Ecuador en la ciudad de Durán, la cual hoy por hoy puede cerrar este 2024 como una de las más violentas del mundo. Así nos aseguró el día de ayer el comandante de policía en ese cantón de la provincia de Guayas. El año 2023 cerró con 147 muertes por cada 100.000 habitantes. Pero ¿qué pasa en Durán? ¿Cómo comenzó todo? Una ciudad próspera, sobre todo caracterizada por el comercio, siendo uno de los centros de acopio más importantes en la zona de Guayas por su proximidad a los puertos en Guayaquil, y matizada por la desigualdad, un crecimiento de la riqueza sumamente desigual. Varias familias en el siglo pasado fueron las que concentraron la riqueza, y de alguna manera la falta de planificación urbana convirtió a Durán en una especie de favela, en donde rápidamente se fueron multiplicando las pandillas, Claro. Las pandillas internacionales como los Latin Kings y los Chone Killers, que hoy son protagonistas de una lucha sin tregua. Una vez que conocemos qué es lo que ha venido pasando estructuralmente en esta ciudad, vamos a continuación a revisar el índice de homicidios a nivel nacional en este 2024. Sí, César. Vamos a ver, en esta oportunidad tenemos... Compañero, César. Vamos a analizar contigo, tú vas a analizarlo a continuación. Sí, compañero, tenemos de hecho la placa y la quiero mostrar a toda la ciudadanía para que mire justamente estos datos. Los homicidios cada 100.000 habitantes por provincias en Ecuador. En el puesto número 1 está Los Ríos con 47.961 homicidios. También hablamos de Orellana en el número 2 con 32.388. La posición número 3 corresponde a Guayas con 31.444. El cuarto en Santa Elena, fíjese, 26.700, y el quinto, último, no menos importante, 25.238 para Manabí. Ahora, tenemos los datos acá, César. Me llama poderosamente la atención la posición de la mayoría de estos, justamente al lado este. Luego vemos solamente Orellana para este lado. César, la estructura, la posición de estas ciudades, estos cantones, estas provincias directamente, ¿tiene algo que ver, incide de alguna manera en los números? Por supuesto que sí, el crimen ha ido mutando y ha ido migrando. Con la declaratoria del conflicto armado interno, hemos visto cómo ciudades que han sido protagonistas en anteriores ocasiones, sobre todo en la zona 8, Sí. se han visto relegadas, por ejemplo, con lo que está pasando en Los Ríos y con la minería ilegal, sobre todo del grupo Los Lobos. Pero hay una particularidad, que solo en la zona 8, Andy, que es la provincia de Guayas, ahí está conformada Guayaquil, San Borondón y Durán, se concentra el 35% de estos homicidios. Y hay una diferencia en todo lo que está pasando en otras partes, en donde vemos que el narcotráfico y la minería ilegal son los protagonistas. En el caso de Durán particularmente tenemos una situación atípica, que es la confrontación de dos bandas que han ido evolucionando con el tiempo y que tienen una confrontación, si se quiere, ideológica y familiar. La mayoría de los fallecidos son menores de 30 años en un 51%. Claro. Son jóvenes que fueron reclutados y que actualmente se están disputando los distintos territorios. Te invito para que tú revises la segunda placa de cómo se han ido disparando con el transcurrir de los años estos índices de homicidio que tuvieron su apogeo en el año 2022 y en la transición con el 2023. Efectivamente, compañero, ya tenemos en pantalla. Vamos a empezar con este recuadro. Fuente del Ministerio del Interior y la Policía Nacional habla del crecimiento porcentual intersemestral de homicidios. Fíjese cómo para el 2019, en este lado, hasta el 2024, el presente. En
En el 2019 esto alcanzaba 573 habitantes directamente y va en un completo incremento bastante notorio en lo que fue 2020, que no se nos olvide que estábamos en plena pandemia para este proceso. Luego 2021 ha aumentado en un 6.11%, 1039, luego tuvo un aumento aún mucho mayor, 70.89, hasta llegar al pico más alto hasta el momento que fue el 2022, fíjese, un 104.81%. Luego comienza a haber un descenso, no es tan grande, por ejemplo, fíjese, en el 2023 lo estamos viendo aquí con 3.621 y luego en el 2024 que se ubica entre los 3.000, baja efectivamente, pero se mantiene todavía en un 80%, 3.036 homicidios. César, ¿cómo desprendemos, qué analizamos de esto, este punto? Por supuesto que parte de 1.000, toca los 3.600 y baja directamente hasta los 3.036. Bien, ahí vemos el efecto del conflicto armado interno que daba esta cifra, que fue inclusive destacada por la ministra del Interior, Mónica Palencia, de esta reducción que tú ves en rojo. Sí. Cerrando el 2024, en septiembre, al 16,16%. Sí, señora, esto es solo los homicidios a nivel nacional. Esto no está pasando en Durán. Por el contrario, en Durán se han multiplicado y se han incrementado la cantidad de homicidios. Esta es la situación que llama la atención, claro, y que preocupa, que a pesar de que Durán se encuentra en un estado de excepción, no hay resultados y por el contrario, con el pasar de los meses y de los días, el derramamiento de sangre cada vez es mayor en esta disputa entre Chone Killers y Latin Kings. Pasamos a continuación a concentrarnos, Andy, en lo que es Durán. Te invito a que nos muestres la siguiente infografía que nos ha preparado la producción, de dónde está ubicada para entender el punto estratégico que esto tiene, no solo en el narcotráfico, sino en toda la logística criminal. Claro, bien, en pantalla tenemos entonces, fíjese usted que ya nos sacamos justamente de la provincia de Guayas. Antes teníamos lo que era el mapa completo de Ecuador, ahora solamente tomamos la provincia de Guayas y acá está concentrado el cantón Durán, que es este cantón el que se considera el más violento y se debe al incremento de precisamente asesinatos que ha ocurrido en los últimos meses. César. Así es, el alcalde de Durán es Luis Chonillo y tenemos una población superior a los 300.000 habitantes, un alcalde que viene de un proceso de formación, que tuvo que crear su propio partido político, sí, luego de que Durán estuvo dominado por la concentración de estas familias pudientes, quienes tuvieron una buena participación de la política. De ellos, muchos líderes nacieron de la propia naturaleza de estos casi cacicazgos que se formaron en Durán y que a partir del 2020 se recrudecieron entre la lucha entre Latin Kings y los Chone Killers, con el asesinato, por ejemplo, de la King Majestic, que era quien lideró el proceso de pacificación durante el periodo del expresidente Rafael Correa, y posteriormente la asunción del King Diablo, claro, que fue quien realmente comenzó estos enfrentamientos fuertes. Ahí veíamos en febrero del 2022 que los Chone Killers terminaron colgando en uno de los puentes más famosos de Durán a dos de sus enemigos, que es una característica para mostrar el recrudecimiento y la capacidad de aniquilar a sus contrincantes. Pasamos a continuación, Andy, a ver los hechos de sangre más destacados que se produjeron solamente en estas 2 últimas semanas. Es impresionante lo que ha ocurrido. Fíjese que en el cantón Durán, el alcalde Luis Chonillo, una población de 313.910 habitantes, esto según datos del INEC 2022, y nos vamos directamente a conocer los últimos hechos violentos. Fíjese que todo ocurrió entre el 8, el 9 y el 12 de octubre. Para el 8 de octubre, un comando integrado por una decena de hombres simuló
realizó un operativo en la segunda etapa de la Ciudadela del Recreo que dejó 5 hombres fallecidos. Un día más tarde, el 9 de octubre, sicarios llegaron a la Ciudadela El Recreo, donde asesinaron a 5 personas como represalia a otro ataque armado que se había dado precisamente el 8 de octubre. Y el 12 de octubre, 7 personas murieron durante un ataque armado en el sector del Arbolito, ligados a los Chone Killers. Usted, por supuesto, ve que lo digo con facilidad, pero si analizamos que estos datos que estoy dando son reales y estamos hablando de personas, por supuesto es un escenario mucho más dramático, César. Así es, son venganzas que se produjeron durante estas 2 últimas semanas. Sí. Un total de 20 muertos, son muy focalizados. Primero fueron los Chone Killers que entraron y mataron a un grupo de Latin Kings. Posteriormente estos se vengaron y esto es lo que pasó en estas 2 últimas semanas. A pesar de que estamos en un estado de excepción, esta situación ha sido prácticamente incontrolable y es por esto que llegamos a un punto en el cual el comandante de policía, Roberto Santamaría, el día de ayer, quien está liderando este proceso en Durán, nos decía: vamos a terminar por encima de Colima, convirtiéndose en este 2024 Durán en la ciudad más peligrosa del mundo. Quiero a continuación, junto a ti, continuar el análisis mostrándole a Latinoamérica dónde está ubicada Durán, cómo están distribuidos tanto los Latin Kings como los Chone Killers y sobre todo que Durán está enfrente de San Borondón. Sí. Paradójicamente, los analistas llaman a Durán una ciudad dormitorio. Los criminales duermen en Durán, salen a divertirse y a delinquir en ciudades como Guayas y San Borondón. Adelante, Andy. Gracias, César. Aquí estamos, por supuesto, entonces con este mapa. Fíjese cómo lo describimos de la siguiente manera. Los Chone Killers están en color rojo, más en color naranja Latin Kings y Águilas, que esto es una especie de subgrupo de los choneros. César, vamos a compartir esto ahora. Fíjese cómo están allí distribuidos en toda la región, en todo el cantón. Fíjese, de este lado vemos en la parte de las cabras, cómo se ubican de este lado desprendidos. Por supuesto, lo de color anaranjado que representa a los Latin Kings. Más a la orilla se encuentran los de color rojo. Estos representan a los Chone Killers. En el intermedio se vuelven a encontrar con miembros de Latin Kings. Fíjense que las águilas están ubicados únicamente acá en las cabras y luego el Latin Kings en la parte del recreo 1 y 2. De este lado en la herradura y en el medio, en el recreo 4 y 5, nuevamente Chone Killers. César, vamos a aclarar, corrígeme entonces acá, Águilas y lo tenemos como choneros. ¿Es una subdivisión de Chone Killers? ¿Son un punto intermedio? ¿Quiénes son y qué representan? Sí, Andy, mira, las bases de estos movimientos, para que quede muy claro para Latinoamérica, son los Chone Killers, que antes eran los Nietas, sí, y los Latin Kings. Los Chone Killers se han ido fraccionando, producto, por ejemplo, del liderazgo del negro Tulio, quien ha tomado decisiones personales al respecto de varios de estas acciones criminales, y esto ha provocado finalmente que se generen estas disputas. Quiero invitar a continuación a Max Campos. Por favor, es un analista muy importante que ha estudiado esta situación y a continuación nos va a permitir entender desde el aspecto ya integral y estructural lo que está viviendo acá el sector de Durán. Max, gracias. Bueno, hemos hecho un análisis integral de esta situación, pero quisiéramos en tu expertise que nos profundices. ¿Cómo nace este conflicto y por qué no puede ser superado, por ejemplo, con lo que se estaba haciendo en Nueva Prosperina, en donde se lograron importantes mejorías a través de la prevención, a través de del trabajo de la gente con los niños y jóvenes que han logrado ser recuperados? ¿Qué pasa particularmente acá? Bueno, es claro entender la problemática que tiene Durán y es específicamente que existe una guerra entre 2 organizaciones. No hay vuelta que dar. Es por ello que creo que es necesario dar a conocer e informar que la mejor forma de solucionar problemas de esta naturaleza tiene que ver con procesos de pacificación. Estoy convencido porque soy un criminólogo y entiendo las conductas de las violencias criminales.
Más allá de esa situación, es sumamente importante destacar que también debe existir un proceso de desarme. Yo creo que el gobierno nacional debe adoptar una posición, no con el hecho de que el gobierno prácticamente se dedique a reunirse con las organizaciones. O sea, a pactar. No, eso no es así. Hay que darle la posibilidad a otras organizaciones, la sociedad civil, la iglesia, las fundaciones que trabajen con organizaciones de este tipo. ¿Para qué? Para entrar en un proceso de pacificación. No hay vuelta que dar. Eso tiene que darse. Por otro lado, es sabido que Durán siempre ha sido un bastión del crimen organizado. ¿Por qué? Porque ha tenido siempre los conflictos de toda la vida. No ha sido atendido, ¿no? No ha habido escuelas, no ha habido servicios básicos, no ha habido oportunidades y además una desorganización y una falta de planificación urbana. Por supuesto. Y otra cosa más, es que siempre se cooptó el municipio por organizaciones. Ustedes ven y conocemos públicamente que en el municipio existen parte de organizaciones criminales. Entonces creo que aquí es importante tomar en consideración que, punto número 1, trabajar mucho en prevención, mitigar el problema. Hay que entender la lógica, dónde está el problema, atacarlo y por supuesto eso significa una intervención multidimensional. Esa intervención tiene que ser participativa, interinstitucional y por supuesto con cooperación internacional. Mucho apoyo al gobierno nacional para que a su vez pueda intervenir a nivel territorial. Finalmente es fundamental también tomar en consideración que la estructura del sistema de justicia de aquí del país es necesario que se fortalezca. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que el índice de resolución de casos es demasiado bajo, ¿no? Y la impunidad en cuanto al tema de violencia y criminalidad está viéndose. Existen muertos de lado y lado de estas organizaciones. ¿Por qué? Por querer cooptar todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, narcotráfico, microtráfico, estamos hablando inclusive de minería ilegal, de tráfico de personas, extorsiones y muchos otros delitos que se están dando actualmente en el país. Y eso está liderado por este tipo de organizaciones que se están dando de alguna u otra manera, ¿no? Empoderándose del Cantón Durán y por eso vemos la cantidad de muertes violentas. Es una guerra interna. Hay que pararlo, ya saben. Hay que entrar en un proceso de pacificación. Gracias. Ahí está Max Campos con este análisis. Hemos tratado de contextualizar, de que ustedes puedan comprender un conflicto tan diverso, tan complejo como el que está viviendo, que como nos ha señalado nuestro experto, tiene que ver con una disputa incluso ideológica de estas dos agrupaciones criminales que van a dejar en cifras rojas, convirtiendo no en una situación atípica, sino vamos a cerrar el año como la ciudad más peligrosa de todo el mundo, con todas las implicancias que eso tiene. Eso es lo que ustedes han conocido en esta noche aquí en DNews. Gracias Vélez por esta entrevista y por las precisiones. Estaremos muy atentos a una respuesta de las autoridades, ver cuáles son esas medidas urgentes que se necesitan y de qué manera la misma comunidad, si es que se puede colaborar. Nos vemos en un ratito, César.